Hola a todos y a todas, bienvenidos a Cielos de Urano. Mi nombre es Lucas y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de videos sobre los planetas, sus definiciones y características. Ya que estamos transitando la temporada de Capricornio, hoy vamos a hablar sobre Marte, planeta que se exalta justamente en este signo. Como siempre, antes de entrar a leer las definiciones de dos grandes astrólogos como Betius Valens y Abu Mayar, vamos a hacer una introducción general para entender la naturaleza del planeta. Marte es un planeta considerado maléfico dentro de la tradición, pertenece a la secta nocturna, es un planeta de naturaleza ígnea, es de fuego, caliente y seco. Su temperamento es colérico y está clasificado como masculino. Tiene dos domicilios, uno de ellos va a ser Aries, que va a ser su domicilio diurno, y Escorpio su domicilio nocturno. Encuentra su exilio o detrimento en Libra y Tauro, los signos opuestos a su domicilio. Se va a exaltar en Capricornio, más específicamente alrededor del grado 28, y su caída la encontramos en Cáncer, también alrededor del grado 28. Marte pertenece al grupo de los infortunios y en ocasiones prefiero utilizar esta palabra ya que la palabra maléfico carga con una connotación moral que no corresponde a la práctica astrológica en sí, ¿no? La astrología no habla de bien o mal, benéfico o maléfico en términos morales, sino de dinámicas de la vida, luces y sombras, momentos que se abren y momentos que se cierran, oportunidades y desafíos. Los planetas llamados benéficos y maléficos funcionan como fuerzas complementarias. Así como Júpiter une, Marte se va a encargar de separar. Así como Venus busca armonía, Saturno buscará enfriar, cortar o delimitar. Esto no significa que Saturno o Marte sean malos en sí mismos o planetas diabólicos, ni mucho menos, sino que representan momentos de la vida marcados por el desafío, el esfuerzo, el conflicto y el dolor. Y esos momentos también son necesarios y forman parte de la vida humana, de este transitar. La astrología antigua, o la astrología clásica, mejor dicho, no era ingenua. Si bien las definiciones suelen ser extremas, también dejan abierta la posibilidad de uso consciente de esas experiencias. Marte puede significar violencia, pero también puede ser la fuerza necesaria para defenderse, marcar límites, tomar una decisión difícil o atravesar una situación peligrosa. Así como tenemos planetas que representan eventos más deseables, como puede ser Venus y todo lo asociado al amor, a la belleza, al arte, las relaciones, o Júpiter con la expansión, la justicia, la abundancia y las conexiones espirituales, también necesitamos planetas que representan la otra cara de la moneda. Momentos donde no hay justicia, donde todo se vuelve más pesado, donde hay presión, conflicto o necesidad de acción inmediata. Momentos donde las relaciones tal vez se cortan, donde algo se rompe, donde hay que defenderse o responder con firmeza. Todo eso forma parte de la vida y la astrología lo contempla a través de diferentes actores. Los planetas van a tener bajo sus dominios cualidades intrínsecas que les son propias a cada uno. Vamos a tener emociones, acciones, comportamientos, estados físicos y psíquicos. Van a regir también personas, animales, plantas, partes del cuerpo, enfermedades, formas de actuar y modos de responder al entorno, y así un sinfín de asociaciones. Pero ninguno de estos significados son deterministas. Todo va a depender obviamente del signo, del grado, de la época del año, de la cercanía a las luminarias, de la secta de la carta, de las configuraciones, etcétera. Por eso las definiciones clásicas no son sentencias, sino más bien puntos de partida. Marte en su esencia va a estar delimitado obviamente por estas definiciones clásicas. Sin embargo, va a dejar un campo en el medio en el cual uno va a poder jugar con diferentes matices. Por otro lado, los planetas no son bloques aislados. Muchas de sus definiciones surgen en oposición o en contraste con otros planetas y muchas veces complementando a otro planeta. Marte se va a entender muchas veces frente a Venus o Júpiter, así como Saturno también va a compartir ciertos rasgos con Mercurio o se va a contraponer al Sol y a la Luna. Esto muestra que el sistema planetario dentro de la astrología y sus definiciones es relacional, no rígido y tampoco aislado. Ahora bien, yéndonos un poco a la mitología detrás de lo que hoy conocemos como el planeta Marte, Marte en sus principios estaba asociado al dios Nergal, ¿no? Este es un dios mesopotámico, babilónico, relacionado a la muerte, al inframundo y a las enfermedades. Es un Marte que viene de Sumeria y podríamos decir que tiene más puntos de contactos con lo que hoy asociamos a Plutón, ¿no? En la astrología, obviamente, relacionado a la destrucción, a la devastación, a la guerra y todo aquello que yace debajo de la tierra, ¿no? Más tarde los griegos van a hacer su sincretismo, adoptando los planetas y las deidades de Mesopotamia,
y lo van a asociar a Ares. Y luego los romanos obviamente van a identificar a Ares con el planeta Marte. Es importante recordar que si bien la astrología que nosotros hacemos provienen de los griegos y de la época helenística, en su principio, obviamente en sus bases, los griegos justamente tomaron elementos de Babilonia y también elementos de Egipto, ¿no? Obviamente le van a poner de lo suyo y es ahí donde nosotros tenemos el resultado que es la astrología que utilizamos y que consumimos hoy en día, ¿no? El planeta rojo generaba temor cuando ascendía en el cielo y ese temor tiene que ver tanto con su color como con los eventos que se observaban cuando Marte dominaba ciertas épocas del año. Los griegos además tenían una relación ambigua con Ares, lo veían como un dios torpe, muchas veces violento, poco estratégico, y también era un dios que estaba relacionado con el extranjero, con los bárbaros, ¿no? Entonces ya los griegos de por sí suponían o imponían al planeta un montón de preconceptos que tenían obviamente de las personas que provenían de cierto lugar de la antigua Grecia, ¿no? Por lo tanto, Ares no era una deidad que formara parte dentro del círculo más íntimo de las deidades del Olimpo, ¿no? Sino más bien siempre estaba relacionado con aquel bárbaro que viene de la afuera y que estaba representado por esta persona violenta, ¿no? Que irrumpía en el orden social y esta visión perfecta que tenían los griegos de sí mismos, ¿no? Que va a estar representado y eso volcado obviamente a la diosa Atenea, que va a ser la diosa de la guerra estratégica y racional. Muchas veces Zeus también va a demostrar su preferencia que tenía por Atenea, pasando por encima obviamente a Ares, ¿no? Después por otro lado, y volviendo un poco a los babilónicos, este dios Nergal, además de ser un dios de la muerte y del inframundo, también era un dios que se encargaba obviamente de las pestes, ya que representaba muchas veces estos vientos que provenían del desierto, por lo tanto generaba fiebres, pero también era un dios protector, ¿no? Era un dios que sacudía cada vez que uno necesitaba valor. Entonces cumplía una doble función, ¿no? Era un dios temido, pero a la vez era un dios que se acudía cuando uno necesitaba de alguna manera valentía. Volviendo a la astrología, vamos a tener que Marte va a pertenecer a la secta nocturna, es decir, que va a funcionar mejor o se modera, mejor dicho, en las cartas nocturnas, cuando el sol está por debajo del horizonte. El frío de la noche, de alguna manera, va a apaciguar el calor extremo. Marte es más infortunio cuando está fuera de secta, es decir, en las cartas diurnas. Y esto hay que recordar que, por ejemplo, con Saturno va a suceder lo contrario, ¿no? Vamos a preferir a Saturno en cartas diurnas, ya que la luz del día de alguna manera va a contrarrestar su frialdad y esta se va a ver moderada, ¿no? En cambio con Marte vamos a buscar lo contrario, aunque sigue siendo un planeta maléfico, en las cartas nocturnas tiende a comportarse de una manera más bien equilibrada. Por otra parte, Marte va a compartir con el Sol la cualidad del fuego, pero el Sol es moderado y Marte no. Por eso algunos autores sostienen que Marte no se quema cuando éste está bajo los rayos del Sol, sino que más bien se intensifica. Respecto al género, muchos autores lo consideran masculino, la mayoría de ellos, pero otros lo ven como femenino también. Esto demuestra que la astrología clásica no es rígida ni unánime. Curiosamente, Marte muestra su mejor expresión en signos femeninos, como lo puede ser Escorpio y Capricornio, y su peor faceta podríamos decir que es Cáncer. Cáncer va a marcar el inicio del verano en el hemisferio norte, cuando el calor exacerba su naturaleza. Y también Cáncer y los signos que van a pertenecer al verano van a marcar una faceta en el cual los antiguos reinos, los antiguos estados, era el momento en el que iban a la guerra. Por lo tanto, cuando Marte ingresaba en Cáncer, de alguna manera entraba en un signo que estaba asociado al calor extremo y al verano. Por lo tanto, era un momento en el que marcaba, y una de las definiciones clásicas es el derramamiento de sangre, lo que hoy podríamos asociarlo con conflictos y guerras. Haciendo un resumen, una síntesis, todo esto deja en claro que la astrología no es simple, sino que más bien existió un debate, así como hay debates hoy en día. También había matices, lecturas cruzadas entre astrólogos, y esto es lo que justamente la vuelve rica en su tradición, ¿no? Bien, pasamos directamente, dejando atrás esta humilde introducción, a la definición de Vettius Valens sobre el planeta Marte. La estrella de Ares significa violencia, guerras, vandalismos, gritos, insolencia, adulterio, confiscación de pertenencias personales, destierro, exilio, alejamientos de los padres, cautiverio, ruina de las mujeres, aborto, encuentros sexuales, bodas, pérdida de las buenas cosas, mentiras, situaciones desesperanzadoras,
robos violentos, piratería, saqueos, separación de amistades, furia, pelea, abuso verbal, odio, litigios. Él además rige sobre muertes violentas, heridas, derramamiento de sangre, fiebres, úlceras, erupciones cutáneas, inflamaciones, encarcelamientos, torturas, masculinidad, el perjurio, aquellos con experiencia en hacer el mal, aquellos que trabajan con el fuego o el hierro, aquellos que trabajan con sus manos y albaniles. Produce líderes y servicio militar, oficiales de alto rango, soldados, soberanía, la caza, la persecución, caída desde alturas o desde animales de cuatro patas, poca visión, apoplejía. De partes del cuerpo rige sobre la cabeza, los glúteos, genitales. Internamente rige sobre la sangre, los conductos seminales, la bilis, la excreción de heces, la parte posterior del cuerpo, caminar hacia atrás y caerse de espaldas. También rige aquello que es duro y abrupto. Entre las sustancias gobierna sobre el hierro y los adornos propios del signo de Aries, así como el vino y las legumbres. Es de la secta nocturna, su color es rojo y de sabor picante. Bien, con Vettius Valens, así como sucede con sus definiciones sobre Saturno, nos encontramos con una descripción que podríamos decir hoy en día puede llegar a sonar bastante chocante. Y esto es algo que siempre hay que tener en cuenta a la hora de leer estas definiciones que suelen ser o podrían estar enmarcadas como extremistas hoy en día, ¿no? Estas definiciones, estas descripciones tan marcadas funcionaban como una forma contundente de establecer límites conceptuales entre los planetas. Es desde allí donde después se va a trabajar obviamente en diferentes matices que van a tender hacia algo más suave o más moderado. Es decir, que Valens en esta ocasión no intenta describir la experiencia cotidiana promedio, sino más bien la esencia del planeta llevado hacia un punto máximo. Esto no significa que Marte solamente gobierne siempre situaciones extremistas, violentas. Valens describe los extremos para que quede claro cuál es el núcleo del planeta, cuál es la esencia. Pero esa esencia luego se expresa en diferentes grados y va a estar influenciada, como sabemos, por diferentes circunstancias. Entonces, no se trata de descreer estas definiciones antiguas o de dejarlas de lado, sino más bien comprender en profundidad el nivel simbólico y tratarlas como una base, como un encuadre general desde el cual uno tiene que trabajar. Este tipo de advertencias aplica especialmente para Marte y Saturno, porque sus definiciones negativas, entre comillas, suelen generar obviamente más rechazo o miedo, a diferencia de lo que ocurre con Júpiter y Venus, cuyas definiciones positivas son más fáciles de aceptar. Pero muchas veces también generan el efecto contrario. Muchas veces las definiciones de Júpiter y Venus son tan grandilocuentes o demasiado positivas que cuando transitan o toman alguna preponderancia en nuestra carta natal suelen dejar sabor a poco, ¿no? Uno muchas veces espera lo que estas definiciones en extremo positivo prometen, ¿no? Dicho esto y dejando claro este punto, voy a pasar a un pequeño comentario, obviamente, sobre lo que Valens dice, especialmente acerca de Marte. Valens va a asociar a Marte con actos violentos y con la guerra, tanto la acción bélica, así como las personas que ejecutan estas acciones, como jefes militares, oficiales y soldados. Marte es el soldado por excelencia, así que esta asociación es directa y bastante evidente, ¿no? Ya desde acá vemos que Marte rige personas y funciones a nivel estatal y colectivo. También va a regir sobre el vandalismo, los robos violentos, piratas y las mentiras que tienen un objetivo concreto y especialmente dañinos. Acá podemos hacer una distinción interesante, así como Mercurio rige a los ladrones o quienes sustraen objetos ajenos, Marte va a regir lo mismo, pero con una tonalidad violenta. Es una acción que puede escalar fácilmente a un daño físico. Esto nos lleva al tema de la mentira también. La mentira marciana es directa, es hiriente, está hecha para causar cierto daño o para encubrir algo doloroso, mientras que, por ejemplo, Saturno también va a regir la mentira, pero la mentira desde el ocultamiento de la verdad, de la retención de la información. En cambio, Mercurio también, planeta que asociamos con la mentira, va a ser de una manera más bien lúcida o estratégica, un juego con las palabras, manipulación del discurso que no necesariamente busca dañar, sino que responde a la astucia o a la picardía propia del planeta. Marte también se asocia al daño hacia las mujeres y ciertos encuentros sexuales específicos que más adelante vamos a poder diferenciar mejor cuando veamos las definiciones de Abu Mashar. Estos encuentros que podrían estar bajo el paraguas de lo venusino no están orientados al placer compartido, sino que tienen otro tipo de tonalidad más brusca
y muchas veces unilateral. Además, Marte rige las heridas, vamos a tener el derramamiento de sangre, las fiebres, inflamaciones y todo lo relacionado con la fricción y el calor excesivo. A nivel corporal va a regir sobre la cabeza, esto viene y deriva por Aries, el signo de Aries, va a regir sobre la sangre, lo colérico, y también los conductos seminales y la excreción que va a estar asociado a Escorpio. Entre los significados curiosos que menciona Valens están el caminar hacia atrás, que algunos autores lo relacionan con la retrogradación, y también el caerse de espaldas. Así como Saturno se asocia con caer hacia adelante, podríamos hacer una comparativa con aquello que es inesperado y que no lo vemos venir. Marte va a implicar ver el peligro de frente, ¿no? Enfrentarlo, pero aún así caer. Es una distinción sutil, pero va a marcar una diferencia clara entre las naturalezas de ambos planetas maléficos. Marte también se va a asociar al hierro, a las armas, a las armaduras y al vino y a la embriaguez. Su color va a ser rojo tanto por la sangre como por su apariencia en el cielo. El sabor va a ser picante o amargo, un gusto que va a derivar en lo fuerte y lo invasivo. El miedo o el impacto que genera Marte cuando asciende en el cielo tiene un cierto sentido. Su luz roja contrasta radicalmente con el blanco puro de Júpiter o de Venus, o con el brillo más tenue y casi fantasmagórico de Saturno. Su propia naturaleza visual ya sugiere e impone, ¿no? Por otro lado, Marte tiene una naturaleza irregular. Su ciclo sinódico, que es su movimiento relativo respecto al Sol, es distinto al ciclo ordenado y armónico, por ejemplo, de Mercurio, de Venus, incluso de Júpiter y Saturno. Mercurio ya sabemos que retrograda varias veces al año con una geometría clara, siendo este 3 veces al año, incluso repitiendo la misma triplicidad. Venus va a generar la famosa figura de 5 puntas, muy relacionado con la rosa o con la estrella de 5 puntas, y por otro lado Júpiter y Saturno mantienen ritmos estables en el cielo. Marte, en cambio, es errático. Por eso Valens y otros autores lo asocian a lo sorpresivo, lo abrupto y lo que rompe con el orden. Hoy solemos proyectar estas cualidades hacia Urano, pero originalmente pertenecían a Marte. Muchas características marcianas fueron luego desplazadas también hacia Plutón, como por ejemplo la muerte, el poder, la manipulación, o hacia Urano con lo disruptivo. En la tradición antigua todo esto estaba asociado o bajo el universo de Marte. En el orden caldeo, Marte se ubica por encima del Sol, junto con Júpiter y Saturno, los planetas que regulan los tiempos sociales, políticos y religiosos. Vamos a tener las grandes conjunciones, estas van a ser las de Saturno y Júpiter, vamos a tener las conjunciones de Marte-Saturno y las de Marte-Júpiter. Estas uniones en el cielo van a marcar eventos colectivos importantes. Para los antiguos, Marte era un planeta social, no meramente personal. Sin embargo, dentro de este grupo, Marte es disonante, y subrayo la palabra disonante. Júpiter y Saturno van a mantener trayectorias estables y Marte no. Saturno puede regir extremos, pero no es inarmónico. Representa estructuras, tiempo y duración, mientras que Marte va a crear rupturas, va a crear quiebres y diferencias. Otro punto que podemos ver esta naturaleza discrepante que tiene Marte es que pertenece a la secta nocturna, pero se ubica en la parte diurna del orden caldeo, y siendo un planeta masculino, va a regir la triplicidad del agua, que es un elemento femenino, mostrando que su mejor expresión se da en signos como Escorpio y Capricornio, donde vemos y podemos ver su hipermasculinidad equilibrada dentro de un ambiente femenino. Estas contradicciones inherentes a Marte explica por qué se le asocia también a la traición. Hay algo en él que no respeta el orden establecido. Lo vemos también en su relación con Saturno. Saturno le ofrece su mejor posición, es decir, la exaltación en Capricornio, lo trata con honores, pero Marte hace caer a Saturno en su domicilio, que es Aries. Es decir, que no hay reciprocidad. Marte actúa bajo sus propias reglas. De alguna manera, Marte va a actuar dentro y bajo sus propias reglas. En los esquemas de amistades y enemistades planetarias, Marte es odiado por todos y no se lleva bien con ninguno salvo con Venus. Venus es el único planeta con el que Marte mantiene una relación recíproca. Además, obviamente de lo mitológico, Venus es el planeta de su misma secta que puede de alguna manera equilibrarlo. Ni siquiera la Luna, que va a ser la regente de la secta nocturna, se lleva bien con Marte. Y así como la secta diurna Saturno tiene una relación compleja con el Sol, Marte destaca como el planeta más conflictivo del sistema. Pero bien, para ir cerrando y pasar a Beaumayar,
Aunque Marte y Saturno son ambos infortunios o maléficos, sus modos de actuar son distintos. Saturno va a destruir con el tiempo de manera lenta, estructural y persistente, y Marte va a destruir de forma repentina e inmediata. Pero esa rapidez también puede ser positiva cuando hace falta actuar, por ejemplo, combatir una enfermedad, enfrentar un enemigo, cortar una situación de raíz. Es necesaria la energía o la actitud que nos provee Marte. Es en esos momentos donde la cualidad marciana, que a priori parece negativa, puede redirigirse hacia algo constructivo, un límite claro, una acción contundente o una respuesta directa. Muy bien, ahora dejando atrás Betius Valens, nos dirigimos a Abu Mashar y la definición que él tenía para con Marte. Su naturaleza es de gran calor y sequedad, de bilis amarilla y amargor, de fuego, juventud y vigor. Significa calor, ardor, incendios y llamaradas, rapidez y súbitas irrupciones, fuerza y poder, cosas inesperadas y gobernantes que son dominantes, valientes y audaces, gobernantes que combaten, especialmente aquellos que luchan junto a sus soldados, caballería, tropas, consejos de guerra y líderes militares. Significa conquista, guerra, lucha, injusticia, crueldad, hostigamiento, ascenso en rangos militares, búsqueda de gloria, y guerras de todo tipo, las herramientas y estratagemas de la guerra, las herramientas y estratagemas de guerra, todas las armas de daño, muerte y combate, y los planes de batalla, muerte y combate, y los planes de batalla, los agitadores y promotores de guerra, quienes planifican guerras, quienes transgreden, quienes las inician, venganza, el precio de sangre, la separación y la división de las cosas, el corte de las cosas, quienes realizan experimentos sobre cuerpos y con herramientas metálicas, quienes cortan cuerpos, cirujanos y carniceros, disturbios y turbas, saqueadores de tumbas, bandoleros, incursiones y ladrones violentos, cautivos de guerra, rescate de cautivos, torturas de cautivos, golpizas, ataques súbitos, persecución, violencia, huida, actuar temerariamente, impulsividad y descuido, daño causado por descuido, ya sea propio o ajeno, rudeza, tosquedad, aspereza, terquedad, egocentrismo, pensar solo en uno mismo, falta de consideración, dureza de corazón, impulsividad, reacciones rápidas, prontitud en la respuesta, decisión, hablar y actuar precipitadamente, malas palabras, palabras groseras, rudas, profanas y obscenas, hablar sin pensar y lamentarlo luego, expresiones y explosiones repentinas. Rige también sobre la inmoralidad, odio, falta de fidelidad, ruptura de juramentos, desvergüenza, arruinar cosas, mentiras irreflexivas, difusión de corrupción, inconstancia, cambios repentinos, giros bruscos, caprichos, luchas, pruebas, adulterio y sexo feo o egoísta. Significa los dolores del parto, las patadas del bebé, los movimientos del vientre, la muerte durante el embarazo, la muerte durante el parto, tanto del niño como de la madre, cesáreas, abortos, abortos espontáneos, complicaciones en el nacimiento y nacimientos prematuros, así como circuncisiones. También significa hermanos menores, hijos del medio y todos los oficios del metal, especialmente del hierro, la cría de animales, en particular ovejas y caballos, establos y mozos de establos, cirujanos, heridas, cortes y sangre. Marte es el maléfico menor porque daña y perjudica la vida, pero también impulsa la acción. Marte es nocturno y de naturaleza masculina. Los hijos de Marte son verdugos, carniceros, cirujanos, cocineros, domadores de animales grandes, líderes en batalla, caballería, herreros y soldados. Bueno, acá es interesante ver que las definiciones que da Abu Mashar son obviamente contundentes, pero al mismo tiempo nos muestra un Marte un poco más ordenado. Es un Marte ligado al poder, a líderes fuertes, a figuras de armas tomar, pero también con objetivos claros, una lógica estratégica. En este sentido, incluso podríamos decir que hay una visión un poco más positiva del planeta. Abu Mashar describe sobre todo el uso de la fuerza por parte del Estado, líderes que utilizan la guerra, la violencia y la estrategia como herramientas del gobierno. Marte aparece acá no solo como destrucción, sino también como capacidad de organizar la violencia, de planificar la conquista y de ejecutar estrategias concretas. Esta relación con la guerra nos lleva directamente al hierro y al trabajo manual. Marte rige el uso de las manos, el esfuerzo físico y el trabajo duro
en esta ocasión para crear herramientas. Si hacemos una analogía con las casas astrológicas, vemos que Marte se regocija en la astrología clásica con la casa 6, una casa que en la antigüedad hablaba y estaba asociada al cautiverio, a la servidumbre, al trabajo y a la esclavitud. Vamos a tener a los herreros, albañiles, es decir, a los antiguos masones, todos aquellos que trabajaban con el cuerpo, con materiales pesados, y especialmente el hierro. Por supuesto, también va a regir el uso de las armas. Ahora bien, así como Abu Mayar nos muestra esta faceta ordenada y justificada, entre comillas, de la violencia estatal, también nos muestra su contracara, ¿no? Marte va a regir a quienes se oponen al Estado y utilizan la violencia para romper el orden. Vamos a tener saqueadores, agitadores y quienes generan disturbios. Hoy podríamos llamar a esto una faceta más bien anárquica de Marte. Es interesante porque ambos lados del conflicto, tanto el uso de la fuerza estatal y la violencia que rompe o irrumpe con el orden, están regidos por Marte. Podemos encontrar bajo la regencia de Marte aquellos que reprimen como aquellos que transgreden de alguna manera. Esto lo podemos ver claramente dentro de un contexto de protesta donde vemos diferentes agentes que podríamos decir infiltrados o del caos que generan disturbios para después obviamente justificar la represión que va a responder bajo el mismo principio, ¿no? Pero bueno, volviendo también al trabajo y a los oficios, vamos a tener que aquellos que trabajan con herramientas cortantes o punzantes como carniceros, cirujanos o personas que trabajan con carnes, sangres y cuerpos van a estar bajo sus dominios. A estos también se les suman rasgos emocionales y de carácter como la dureza, la terquedad, la imposición de la propia voluntad, también una poca consideración por el otro. De acá creo yo que surge esta asociación tan fuerte de Marte con Aries y el yo, ¿no? Una actitud egoísta en un sentido más bien literal. Esto conecta directamente con uno de los puntos más interesantes de Abu Mayar, que es la ruptura de juramentos, los caprichos y lo que él llama el sexo feo o egoísta. Acá Marte se posiciona claramente en contra de Júpiter. Júpiter, como vimos en el video, va a regir sobre los pactos sociales, los acuerdos implícitos, la confianza que sostiene la vida en comunidad y la comunión entre personas. Esta confianza tácita que nos permite de alguna manera convivir en paz, en armonía, sin estar todo el tiempo a la defensiva. Marte de alguna manera rompe con eso, rompe con la confianza, rompe con los juramentos y rompe con los pactos. Por eso se asocia a la mentira, a la traición y al quiebre de las palabras dadas. Marte va a representar la otra cara de Júpiter, donde Júpiter une, Marte necesariamente va a representar la separación. Eso es en un plano social, pero en un plano personal y más bien en el plano sexual es importante entender también en el contexto cultural en el que vivía Abu Mayar, para el mundo islámico medieval el sexo era algo positivo, creador de lazos, hablaba más bien de lo íntimo y del compartir. No estaba limitado a una sola forma, si hablamos del género, pero sí debía responder a una experiencia mutua. Por eso, cuando Abu Mayar habla del sexo feo, no se refiere a una cuestión moral, sino más bien a un tipo de sexualidad o ejercer la sexualidad donde el centro está puesto en uno mismo y no en lo compartido o en lo relacional. El problema no va a ser el deseo, sino el egoísmo. Marte en este sentido va a romper con la lógica venusina del encuentro, del compartir, de generar una unión. Por eso es que Marte va a estar relacionado también al adulterio y se opone a Venus en esta cuestión de crear lazos y de crear vínculos y de la confianza emocional. Por lo tanto, Abu Mayar profundiza esta oposición de Marte en contra de los planetas benéficos. Júpiter va a crear una cohesión social y Venus va a crear lazos íntimos o afectivos a un nivel más bien personal. Marte se opone y rompe con ambos esquemas imponiendo el yo, el deseo propio y muchas veces la fuerza. Por eso es que genera cierta incomodidad, conflicto, desconfianzas y disturbios. Estos van a ser los medios por el cual Marte va a actuar de alguna manera. Es por esto que vemos no solamente desde la visión de Marte cuál es el papel que toman los planetas benéficos y vemos bien la naturaleza de qué es lo que significa ser un planeta benéfico, además de las riquezas que pueden llegar a prometer, vemos esta cuestión de la unión, de la comunión entre personas, de generar cierta tranquilidad y cierta cohesión. Marte de alguna manera y también Saturno de alguna manera se van a contraponer a la visión que generan y que tienen los planetas benéficos. También Abu Mayar hace una distinción con Saturno, donde hay un detalle muy interesante que habla de los saqueadores de tumbas, que Saturno también rige, sino que Saturno va a tener dominio sobre las tumbas que están debajo de la Tierra, ¿no? Pero los mausoleos, las tumbas elevadas, las tumbas que también requieren cierta fuerza, irrupción y violación de un espacio sagrado, esto le va a pertenecer a Marte.
Es una distinción también sutil, pero bastante reveladora. Con cuestiones relacionadas al cuerpo, Marte va a regir complicaciones del embarazo. Si la Luna rige el embarazo que llega a un buen término y al parto natural, Marte va a regir sobre partos difíciles, cesáreas, abortos e intervenciones con herramientas. Nuevamente va a aparecer el hierro, el corte o la acción directa sobre el cuerpo. También va a regir sobre las crías de animales asociadas a la guerra, como los caballos, perros y aves de rapiña, animales que participan de alguna manera directa o indirectamente en el conflicto, o que aparecen luego de la batalla. Por último, Abu Mayar cierra con los oficios marcianos y hoy en día podríamos sumarle a bomberos, policías, militares y todas aquellas personas que de alguna manera ponen el cuerpo y la vida en riesgo dentro de una estructura de seguridad. Así que bueno, creo que es una visión que obviamente se complementan, las de Abu Mayar y la de Betius Valens, y que profundiza no solamente en la cuestión de la violencia y del uso de la violencia, ya sea para la defensa o para atacar, sino también que pinta otros rasgos importantes que no solamente describen al planeta Marte, sino a Marte en esta cuestión errática, en esta cuestión del comportamiento del yo o esta exacerbación del yo, de ponerse a uno mismo en el centro, que también obviamente se puede llegar a utilizar de una manera positiva bajo determinados eventos que pueden llegar a ser negativos, ¿no? Como dije en un principio, si bien las definiciones pueden llegar a generar alguna incomodidad, estas mismas cualidades que son negativas, también el planeta, no solamente Marte, sino Saturno, pueden llegar a generar lo contrario, ¿no? Podemos utilizar para eventos negativos esta misma fuerza que nos brindan estos planetas a priori maléficos para hacerle frente a estos eventos complejos que forman parte de la vida. Podríamos decir que es el mismo veneno en el cual puede llegar a matarnos, nos da la capacidad de hacer una especie de alquimia y utilizar el veneno como la medicina para curar justamente o para hacerle frente a algún tipo de mal evento o enfermedad. Muy bien, con esto cerramos con Abu Mayar y Betius Valens y nos dirigimos a diferentes características y asociaciones que nos va a dar Al-Biruni y luego William Lilly. Muy bien, habiendo dejado atrás a las definiciones de Abu Mayar, nos dirigimos a diferentes características de Al-Biruni que tenía para con Marte. De las naturalezas de los planetas y sus indicaciones, Marte obviamente es extremadamente caliente y seco. El pequeño maléfico va a ser masculino, aunque algunos dicen femenino, nocturno, amargo y rojo oscuro. De construcciones y países vamos a tener templos de fuego, chimeneas y leñas para el fuego, fuegos a los costados de los caminos, el arte del alfarero, países como Siria, Grecia, Eslovenia y países del noroeste. De metales y joyas vamos a tener el hierro magnético, el rojo, óxido de hierro y materiales fundidos, el hierro y el cobre. De árboles y cultivos va a regir sobre los árboles amargos, punzantes, con espinas, frutos con pieles ásperas, punzantes o amargos, la granada amarga, peras silvestres, la zarza. Vamos a tener también la mostaza, puerro, cebolla, ajo, la ruda, rúcula, rábano y berenjenas. De alimentos, vamos a tener alimentos que no son ponzoñosos, pero pungentes y calientes. De cuadrúpedos, de animales, vamos a tener león, leopardo, lobos, jabalí, perros, serpientes venenosas y bestias destructivas. De aves, elementos y humores, también órganos del cuerpo. Vamos a tener aves carnívoras con picos curvos, nocturnos, murciélagos, todas las aves rojas y las avispas. La parte superior del fuego y la bilis amarilla. Va a regir sobre las venas y las regiones posteriores, el hígado junto con Venus. De las partes de la cabeza, los sentidos y miembros del cuerpo vamos a tener que va a regir sobre la fosa nasal derecha, también sobre el olfato y el tacto. Vamos a tener las piernas, el pubis, la vesícula, los riñones y va a representar a la juventud. De relaciones y vínculos vamos a tener que Marte va a regir sobre los hermanos de mediana edad, altos, cabeza grande, orejas y ojos pequeños, frente pequeña, ojos de color grises, buena nariz, labios finos, cabellos delgados, rojizo, dedos alargados y pasos agigantados. De modales vamos a tener que Marte va a dar una persona confusa, a veces ignorante, impulsivo, de conducta malvada, audaz, pendenciero, inestable, indigno de confianza, violento, desvergonzado, impuro pero se arrepiente rápidamente, engañoso, alegre, brillante, amigable y de rostro agradable. De actividades y de moral vamos a tener que va a regir sobre los matrimonios, viajes, litigios,
negocios a la ruina, falsos testimonios. Vamos a tener que también rige sobre los líderes, caballería, tropas, oponentes, disputantes en asambleas. De religiones va a regir sobre los idólatras. De indicaciones y oficios vamos a tener que Marte va a regir sobre aquellos que fabrican hachas, venta y fabricación de armaduras, oficio de herrero, pastores, carniceros, cirujanos, veterinarios, circuncidores, vendedores de perros, guepardos, osos, lobos, cobre, cerveza, vidrio, cajas, copas de madera, bandidaje, contienda, allanamiento de morada, bandoleros, profanadores de tumbas, prisión, tortura y ejecución. Ahora bien, pasamos a William Lilly y sus definiciones y asociaciones con Marte. William Lilly va a decir que el movimiento y el color de Marte va a aparecer obviamente a nuestra vista con un color brillante, ígneo y centellante, completa su curso en el zodíaco en un año y 321 días. Después va a hacer una descripción de las casas que rige. Obviamente vamos a tener el domicilio de Aries, el domicilio en Escorpio, la exaltación en Capricornio y su caída en Cáncer, además del exilio en Libra y en Tauro. Va a gobernar la triplicidad del agua por la noche, lo cual está compuesta por los signos de Cáncer, Escorpio y Piscis. Después va a describir los diferentes términos y decanatos que va a estar rigiendo el planeta a través de los 12 signos. De la naturaleza es masculino, nocturno, de naturaleza caliente y seco, colérico y fogoso, el pequeño infortunio, autor de riñas, disputas y contienda. De manerismos va a regir sobre las hazañas de guerra y coraje, invencible, desdeña que alguien lo supere, no se sujeta a razón, audaz, va a hablar sobre personas seguras de sí mismas, inquebrantables, conflictivas, reclama todo honor para sí, valiente, amante de la guerra y todo lo relacionado, se arriesga a todos los peligros. No obedece a nadie voluntariamente y se somete a ninguno. Habla extensamente de sus propios actos, lucha por encima de todo por la victoria y sin embargo se comporta con prudencia en sus propios asuntos. Mal dignificado hablar de una persona charlatán, sin modestia ni honestidad, amante de la masacre, las riñas, asesinato, robo, promotor de sedición, peleas, conmociones, ladrón de caminos, vacilante como el viento, traidor, de espíritu turbulento, obsceno, imprudente, inhumano, sin temor de Dios ni cuidado por el hombre, desagradecido, traicionero, opresor, rapaz, estafador, furioso y violento. De las partes del cuerpo, generalmente aquellos que tienen una influencia de Marte bastante prominente va a dar a una persona con una estatura media, cuerpo fuerte y huesos grandes, complexión morena o rojiza, de color elevado, rostro redondeado, cabello rojizo o rubio arenoso, muchas veces crespo o rizado, ojos agudos y de color avellana y penetrantes, semblante audaz y seguro. De cualidades de los hombres y las profesiones va a hablar de príncipes que gobiernan por tiranía y opresión o tiranos, usurpadores, nuevos conquistadores, generales de ejércitos, coroneles, capitanes o cualquier soldado con mando en ejércitos. Todo tipo de soldados, médicos, boticarios, cirujanos, alquimistas, artilleros, carniceros, alguaciles, sargentos, verdugos, ladrones, herreros, panaderos, armeros, relojeros, sastres, aquellos que trabajan con espadas y cuchillos, barberos, tintoreros, cocineros, carpinteros, jugadores, cuidadores de osos, curtidores y peleteros. De enfermedades va a regir sobre la bilis, el oído izquierdo, fiebres pestilentes y ardientes, migraña, la peste y todas sus llagas, quemaduras, ampollas, trastornos repentinos y cuestiones que tienen que ver con la cabeza, fístulas. También va a hablar sobre heridas y enfermedades en los genitales, cálculos en riñones y vejiga, cicatrices o viruela en la cara, todas las heridas por hierro, herpes y todas enfermedades que surgen por abundancia de demasiada cólera, ira o pasión. Bueno, se va a deleitar en el color rojo o amarillo y en aquellos sabores que son amargos, agudos y que queman en la lengua. De hierbas y plantas, vamos a tener hierbas que se acercan a un color rojo, cuyas hojas son puntiagudas y afiladas, cuyo sabor también es cáustico y ardiente, que crecen en lugares secos, son corrosivos, también penetran en la carne y los huesos con un calor sutil. Vamos a tener a la ortiga, también a los cardos, la zarza, vamos a tener a la cebolla, el ajo, la semilla de mostaza, la pimienta, el jengibre. También podemos tener los puerros, la cicuta, el sándalo rojo y también el rábano. De bestias y aves vamos a tener animales como la pantera, tigre,
buitres, zorros, criaturas rapaces y audaces. Vamos a tener el castor, el caballo, la mula, el avestruz. Vamos a tener el lobo, el leopardo, los mosquitos, las moscas, el oso, también de animales marítimos. Vamos a tener al tiburón, por ejemplo, al pez sierra y todos los gusanos. Vamos a tener a los escorpiones, el halcón, el buitre y todas las aves de rapiña, como el cuervo y el búho. De lugares va a estar representando las herrerías, talleres, hornos, mataderos, lugares donde se queman ladrillos o carbón y también chimeneas y fraguas. De metales va a estar rigiendo sobre el hierro, el arsénico, el azufre. De las piedras va a regir sobre el diamante, la magnetita, vamos a tener el jaspe. De climas obviamente va a regir sobre nubes rojas, truenos, relámpagos, impresiones ígneas y aires pestilentes que suelen aparecer después de un largo tiempo de sequía, y también va a estar rigiendo sobre nieblas impropias y malsanas. El orbe de Marte va a ser de 7 grados antes y después de los años, va a regir sobre la juventud, países como Ferrara, Lombardía, Noruega, la estepa rusa, el norte del Mar Negro, aproximadamente también la actual Ucrania y el oeste de Suecia. Del ángel va a representar al ángel Samael, y de los días de la semana Marte va a gobernar la primera hora después del amanecer y la octava del día martes. Muy bien, estas han sido las definiciones y características del planeta Marte. La verdad que el planeta Marte es un planeta en el cual se le han quitado muchas de sus definiciones, no solamente relacionados con momentos negativos como la muerte, sino también con lo inesperado y con el movimiento y también con las sorpresas, que son definiciones que muchas veces se le adjudican a Urano, ¿no? Si bien podemos hacer algún tipo de comparativa entre Urano y Marte, creo que Marte tiene esta característica que irrumpe en el día a día, ¿no? Irrumpe en lo cotidiano, y que lo cotidiano obviamente estaba marcado por lo estable, ¿no? Por Júpiter y por Venus. No solemos analizar a Marte como aquello que es inesperado, ¿no? Y que tiene esta característica de sorpresa. Esto es algo interesante que me sorprendió de alguna manera al momento de hacer esta pequeña investigación sobre el planeta, ¿no? Obviamente Marte es mucho más que la violencia, es mucho más que la muerte o situaciones extremas donde lamentablemente uno se puede ver envuelto, ¿no? Tienen estas características de sorpresa, ¿no? Nadie busca obviamente transitar por estas situaciones. Marte también da la posibilidad, así como también con Saturno, de utilizar sus características que a priori son negativas y transformarla de alguna manera en algo positivo, ¿no? En un sentimiento en el cual muchas veces, bajo diferentes situaciones de la vida, Marte es necesario, ¿no? Así que bueno, creo que obviamente ningún planeta de los 7 planetas clásicos, ninguno queda fuera, ninguno sobra, y todos de alguna manera y en su medida justa van a estar representando diferentes cualidades de la vida, diferentes aspectos de la vida y obviamente lo complejo de la misma. Es un planeta que sin duda obviamente busca un mayor análisis, es un planeta en el cual creo que hay que ahondar y conectar de alguna manera, y también recuperar o devolverle significados que le fueron robados justamente. Así que bueno, les agradezco por haber llegado hasta acá, espero que les haya servido el video, que les haya parecido interesante, divertido, ¿por qué no? Les invito a que, si les gustó este video, que miren los otros videos de los planetas. Ya tenemos el del Sol, la Luna, tenemos el de Mercurio, Júpiter y Saturno, y nos queda justamente para cerrar esta serie de los planetas el de Venus, que seguramente voy a estar subiendo cuando ingresemos en la temporada de Piscis, que es el signo donde se exalta. Así que bueno, no les quito más tiempo, les agradezco por haber llegado hasta acá, por acompañarme, los invito a que me sigan en las diferentes redes sociales y nos estaremos viendo en el siguiente video.